Vamos a Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 11. Dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible, dile a que está a tu lado, imposible. Hay una filosofía ahí por ahí entre los cristianos que la palabra imposible deberíamos borrar de nuestro diccionario, ¿no? Creo que no es de total correcto. Hay cosas que son imposibles también en el reino de Dios. Hay cosas que no son posibles. Y aquí nos muestra la palabra, ¿no? O sea, es imposible. ¿Qué cosa es imposible? Sin fe agradar a Dios es imposible, ¿no? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dile al que está a tu lado, es imposible. Hay cosas que no son posibles, hay cosas que aunque te dobles y no sé qué, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, lo primero que hay que hacer es creer. Dice, crea que le hay. Crea que le hay. Suena un poquito crea que le hay, digamos, ¿no? Crea que Él exista. Crea que Él existe. Es lo primero. Y que es galardonador de los que le buscan. Hay dos objetos de fe aquí. Hay dos cosas que hay que creer en principio. Si un ser humano quiere algo en su vida con Dios, este Dios que ha creado los cielos y la tierra. Si algo quiere en relación con este Dios, lo primero es que tiene que creer que este Dios existe. Si una persona ni cree que Dios existe, como el ateísmo proclama, entonces nunca va a poder agradar a Dios. O sea, nunca, ya está totalmente fuera de lo que se podía hacer con Dios, si ni cree que Él existe, ¿no? Entonces, lo más inicial, lo más básico en la vida con Dios es creer que Él existe. Y lo segundo, que Él es galardonador de los que le buscan. Que de alguna manera los seres humanos serán juzgados o premiados por este Dios. Eso es algo básico, algo fundamental en la vida con Dios, en relacionarnos con Dios. Creer que Él existe. Hemos estado compartiendo los últimos 2 domingos sobre las bases de la reforma que ha ido desarrollándose a través del estudio de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y hemos estado avanzando los diferentes peldaños, como yo lo llamo, de la reforma, de las bases de la reforma, ¿no? Que ocurrió un poco más de 500 años atrás. Normalmente muchos pensarían directamente en Lutero, pero eso ya hemos observado, no es únicamente Lutero. La reforma no es de Lutero, es de muchos hombres de Dios que han buscado de Dios y han observado que algo en nuestra vida como iglesia no está marchando tal como debería ser, y cosas realmente muy, muy complicadas estaban ocurriendo, ¿no? Lo que ya hemos observado en las anteriores 2 semanas ya. Entonces, hemos visto el primer peldaño, que es sola la Escritura, solamente las sagradas Escrituras son la base de nuestra fe. No solamente las Escrituras son la base para nuestra fe y para nuestra práctica, para nuestro vivir, de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios, de cómo nosotros podemos vivir con Dios, qué es lo que para conocer a Dios, ¿no? Entonces son solamente las Escrituras.
De esta manera, discriminando y rechazando cualquier otro asunto que proclama que a través de mí también, o yo también tengo respuesta, yo también tengo razón. Todo tiene que ser juzgado por las Escrituras. Y si las Escrituras lo manifiestan, entonces podemos decir sí está bien. Pero si las Escrituras no lo manifiestan, nadie está obligado en creer algo que alguien simplemente diga, ¿no? Luego hemos observado el segundo peldaño es solamente Cristo. Solamente a través de Cristo nosotros podemos acercarnos a Dios. No hay otra forma. No hay otra forma de cómo llegar a Dios, de cómo poder volver a relacionarnos con Dios. No es ni siquiera a través de la iglesia, ni siquiera a través del pastor o como hoy dicen los apóstoles, antes decían a través del papa y de los obispos y cardenales y sacerdotes, etcétera, o a través de ciertos ritos, etcétera, etcétera. Se ha reconocido, eso es fundamental en la Reforma, se ha reconocido y entendido a base de las Escrituras solo a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo. Y Jesús mismo lo dijo así: nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Y luego hemos observado, es solo por gracia. Es otro peldaño de la Reforma, reconocer. Ya se dan cuenta, ¿no? Lo que estoy diciendo, reconocer, no se ha establecido, sino se ha reconocido, leyendo las Escrituras, nuevamente se ha descubierto, pero es solo por gracia. ¿Qué puede hacer el hombre para agradar a Dios? ¿Qué puede hacer el hombre? Dios nos tiene que aceptar, o sea, no es que tiene que hacerlo, ¿no? Sino esa es nuestra necesidad, que Él nos acepte. No es como se proclama hoy día, acepta a Jesús. Eso es incorrecto. Nosotros somos aceptados por Dios, ¿no? Nosotros necesitamos que Él nos acepte. ¿Y cuál es la base para aceptarnos? Es su misericordia, es su amor, es su gracia. No hay otra forma. Si fuera por obras, todos nos perderíamos, ¿sí o no? Todos nos perderíamos, ninguno se salvaría, pero ninguno. Solo es por gracia. Dile a que está a tu lado, solo la Escritura. Dile a que está a tu lado, solo es Jesucristo. Y dile a que está a tu lado, solamente es por gracia, amor y misericordia. Ese el rey David reconoció que el acercarse a Dios solamente es por la misericordia de Dios. Solo es por la gracia de Dios. No hay otra forma de que él podía volver cuando él había pecado. En el Salmo 51 se puede leer eso, ¿no? Él solo confió en la gracia de Dios, solo en la bondad de Dios para poder regresar con él. Quiero aclarar vamos a compartir esta mañana los últimos dos peldaños o fundamentos de la Reforma que son importantes. Necesitamos entender, y creo que es muy importante esto, la Reforma no son los fundamentos de la fe cristiana. No hay que confundir esto. No es que ese es el fundamento de la fe cristiana. Si alguien dice eso, eso es incorrecto. Nuestro fundamento de la fe cristiana está en la palabra de Dios y hay más cosas también, ¿no? Por ejemplo, un fundamento de la fe cristiana, ¿qué es? Es la resurrección de Jesucristo. Y eso ni siquiera se menciona en la Reforma, ¿no? O es que Jesucristo se ha hecho Dios, se ha hecho hombre, ¿no? Dios se ha hecho hombre, ¿no? Eso tampoco menciona en la Reforma, porque no había la necesidad, ¿no? Entonces nos damos cuenta, la Reforma está dentro de una historia, dentro de un contexto histórico. Y eso es importante reconocerlo, de por qué los reformadores llegaron a esos puntos, cuál era la situación de la iglesia en esta época, para que lo afirmaron así con tanta vehemencia, con tanta fortaleza,
¿no? Solo la Escritura. ¿Por qué dijeron eso? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué nunca hablaron de que Jesucristo ha resucitado? Porque eso no estaba en duda. ¿Me explico? Eso no era el problema. El problema era de que ya no salía las bases de la fe y de creer en Dios de las Escrituras, sino salían ya de otros personeros. Y eso era un problema, ¿no? Y de otras bases y de otros textos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante entender y reconocer esto. La Reforma no son las bases de la fe cristiana. Las bases de la fe cristiana encontramos en las Escrituras y es por un lado el mismo hecho de Jesucristo se ha hecho hombre, de que Él ha muerto por nosotros, que Él ha proclamado el reino de Dios y que Él ha resucitado. Eso es algo fundamental. ¿Qué decía Pablo? Si Cristo no ha resucitado, no sirve de nada, ¿no? Entonces, realmente hay muchas cosas que no aparecen en la Reforma, son por lo menos igualmente muy importantes y tan fundamental para nuestra fe. Entonces nos damos cuenta, no simplemente decir, bueno, la Reforma ya nos enseña nada. No, la Reforma nos enseña algo lo que ellos descubrieron en su época, que son bases muy fundamentales, muy importantes, ¿no? No son lo único, pero eso era para su época muy importante. Entonces, la Reforma está dentro de un contexto histórico y es bueno reconocerlo, eso es bueno conocerlo esto, para luego comparar. A ver, necesitamos insistir en estos puntos hoy día también. Esa era la pregunta que yo hice, ¿verdad? Era la pregunta, ¿la Reforma es agua pasada o todavía sigue moviendo molinos? Esa era la pregunta, ¿verdad? O sea, esa era la idea. ¿Podemos olvidarnos? ¿Ya lo hemos entendido? ¿Ya estamos viviendo totalmente en eso? ¿O todavía nosotros necesitamos seguir afirmándonos en estos fundamentos y bases de la Reforma? Y hemos analizado con cada punto que todavía necesitamos luchar en esos puntos también. En otros puntos igualmente también de la divinidad de Jesucristo, de la resurrección. Hoy día hay partes del cristianismo que empiezan a negar la resurrección de Jesucristo. Y muchas otras cosas también, ¿no? Entonces, tal vez nosotros estamos en mayores problemas incluso que en la Reforma, o tal vez hay otros problemas igualmente fuertes, ¿no? Eso, digamos, ya sería para una conversación más a fondo del asunto. Pero estamos comparando, ¿verdad? Y hoy día también los últimos dos fundamentos de la Reforma, siempre digo la Reforma, no de la fe cristiana, ¿no? Entonces, de la Reforma, y comparamos. Lo que ellos luchaban, ¿será vigente hoy día todavía? ¿Debemos luchar en el mismo aspecto? ¿No? Y tal vez la respuesta ya está incluida, ¿no? Si yo comparto esos temas, será por alguna razón, porque realmente está vigente todavía. Realmente necesitamos seguir afirmándonos en esos asuntos, ¿no? Entonces, ya hemos observado aquí, en las Escrituras, en la palabra de Dios y en la vida con Dios, la fe es un fundamento realmente de los más importantes. Si una persona, un ser humano, un hombre o una mujer, no tiene esta fe, este creer de la existencia de Dios, no puede jamás agradar a Dios, jamás podrá estar en alguna relación, en alguna comunión con Dios. Lo primero que el ser humano debe creer que Dios existe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso también lo ha reconocido la Reforma, ¿no? Por cierto contexto histórico que ellos vivían, y hoy día debemos observarlo, a ver si sigue vigente eso para nosotros también, ¿no? O algo similar. Entonces, ellos vivían en un contexto donde se hablaba que tú no puedes simplemente ser salvo y relacionarte con Dios únicamente por fe. Ellos decían en esta época del siglo XVI y antes también, ¿no? Que no.
No puedes ser tan ignorante de pensar que solo por fe tienes ya relación con Dios, por fe Dios te ha aceptado en su reino, por fe tú estás en comunión con Dios, por fe simplemente Dios te haya perdonado. No, hay obras complementarias, enseñaban en la época de los reformadores. Obras que deben contribuir a la salvación. Eso era el tema de por qué ellos buscaron nuevamente en las Escrituras. ¿Es cierto? ¿Es cierto que nosotros podemos hacer obras complementarias? Debemos completar nuestra salvación. Y de hecho, el catecismo hasta el día de hoy, el catecismo católico hasta el día de hoy, sigue insistiendo que la salvación no es únicamente ganada en la cruz del Calvario, sino que se debe realizar también obras complementarias, ¿no? Un poco basándonos en lo que dice Santiago, ¿no? Hay un texto ahí, ¿no? Donde de repente supuestamente dice que ves que por obras somos salvos, ¿no? Pero lo que necesitamos entender, la cuarta base de la reforma dice sola fide, solamente la fe. Dile a que está a tu lado, solamente la fe. Creemos con toda firmeza. La única forma que nosotros podemos ser aceptados por Dios es por nuestro creer en Él, es por nuestra fe en Él. No hay ninguna obra que tú y yo podemos hacer para poder ser salvos, ni para completar la salvación. Como si nosotros, aunque fuera, digamos, que Dios ha dado un 80%, Dios ha dado un 90% y tú tienes que dar también tu partecita. ¿No te parece justo que una partecita tú también hagas? Escúcheme. La palabra de Dios enseña, pero contundente y con toda claridad, el hombre es salvo únicamente por fe. Nada puede contribuir. ¿Qué cosa puede contribuir el hombre para agradar a Dios? Para que Dios diga ahí, wow, me impresiona. Así, por decirlo así, ¿no? Eso tiene que ser salvo nomás, ¿no? No hay nada que tú y yo podríamos hacer. Vayamos a Job, capítulo 8, por favor. Esa es una enseñanza básica en la Biblia y es extraño que hay hombres que dicen, que hablan en nombre de Dios, no lo reconocen, cuando todas las Escrituras, desde el inicio de las Escrituras, enseña con toda claridad, es solamente por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, con fe tú ya agradas a Dios. Con fe tú y yo agradamos a Dios. No vamos a leer esta hora también, pero entendemos eso. Por ejemplo, el hombre Abraham, ¿verdad? Que solamente por creer en Dios, dice la palabra, por fe fue justificado ante Dios. Entonces, observaremos lo que está pasando aquí con Job 8.3, por favor. Job 8.3. Dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Obviamente estamos frente a un Dios absolutamente justo, amén, absolutamente justo, un Dios santo, un Dios donde no cabe el pecado, donde no hay mancha, donde no hay oscuridad, donde Él no puede mancharse con ni un medio pecado. ¿Entendemos eso? Amén. No hay pecado, no hay sombra en Él. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Cuál tenía que ser la respuesta? Obviamente, totalmente no, Dios no lo va a hacer. Santiago dice eso incluso, ¿no? Donde dice, en Él no hay abundancia, en Él no hay cambio ni sombra. Esa es la pregunta que
hace que dice Bildad, uno de los amigos de Job, a Job le dice esto, ¿no? ¿Acaso Dios tuerce? ¿No? Como cuando decimos nosotros solo por fe, ¿no? Entonces como que, o sea, Dios va a cerrar los ojos y te va a aceptar así nomás. Es que hay algo que tú y yo tenemos que entender. Claro que Dios no va a torcer el derecho. Dios no va a torcer la justicia. Dios no va simplemente, que pase nomás. No funciona así, obviamente. Pero ¿cuál es la respuesta evangélica? Realmente evangélica, en el buen sentido de la palabra estoy diciendo. De Job. Capítulo 9, el 1. Job 9:1, por favor. Dice, respondió Job y dijo, verso 2, ciertamente yo sé que es así. Sí, yo sé. Yo sé que Dios no va a torcer su justicia. Yo sé que Dios no va a torcer su derecho. Yo sé que en Él no hay injusticia. Entonces la pregunta ya surge desde el mismo Job. No solamente los reformadores y nosotros hoy día y los seres humanos que siempre han buscado a Dios o han querido estar con Dios, sean siempre, ¿cómo yo puedo? ¿Qué puedo hacer para que Dios me justifique? Para que Dios me acepte? Para que Dios realmente me reciba en su reino. ¿Qué puedo hacer? Entonces Job ya hizo esta pregunta. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Yo sé que Dios no va a torcer su derecho. Yo sé que Dios tiene su ley y eso nadie lo va a doblar, ni Dios lo va a doblar. Entonces, ya está el dilema. Dios es un Dios santo, santo, santo. ¿Y qué soy yo? Pecador, pecador, pecador. Y peor otra vez, más pecador y más pecador. ¿O no? Entonces, la pregunta es válida. La pregunta es válida. Entonces, ¿cómo yo puedo ser acepto ante Dios? ¿Cómo yo puedo ser aceptado delante de Dios? Es un dilema, es una pregunta del ser humano ya desde miles de años. Porque se sabe que Dios es un Dios justo y totalmente santo y apartado de todo mal. Pero en mí mora el mal, yo he nacido con el mal. Entonces, ¿cómo yo puedo estar así con Él? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Verso 3. Si quisiera contender con Él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Un día que todos vamos a estar frente, como la palabra dice, incluso los cristianos, frente al tribunal de Cristo. Todos vamos a ser juzgados un día. Después de la muerte, dice Hebreos también, ¿qué viene? El juicio. Para todo ser humano. Para todo ser humano. Entonces, ¿qué puedo yo responder a esto? ¿Qué puedo responder frente a este Dios que es santo, santo, santo? Y Él me declara, esos son tus pecados, ahí está. Tus obras, ahí está. Y como ya hemos observado en las enseñanzas anteriores, no hay eso de que, pero mis buenas obras pesan también. Sí, he hecho algunas cosas malas, pero he hecho también cosas buenas. No se compensa. El pecado no se puede compensar con buenas obras. Tú nada puedes dar para limpiar y para rectificar el pecado que hemos cometido contra Dios. Amén. Entonces, eso ya era la pregunta ya de Job, imagínate. Algunos creen que Job incluso escribió antes del diluvio. Eso creen algunos. Es un entendimiento que algunos piensan incluso que Job es la escritura más antigua en la Biblia, que fue escrito incluso antes del diluvio. No voy a entrar en esto, ¿no? Solamente estoy repitiendo lo que algunos dicen. Podrá hasta ser posible. Otros dicen no, pero de todas formas es antes de Abraham. O sea, es una escritura bastante antigua.
Al final nadie sabe en qué momento ha sido escrito, ¿no? Porque Israel no aparece en este libro, ¿no? Pero hay un entender de Dios muy claro en la vida de Job. Entonces, ¿cómo puede el hombre, volvemos al verso 2, cómo el hombre puede llegar a la justicia delante de Dios? Vayamos por favor a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 16. En este dilema, en esta pregunta del hombre que entiende, reconoce su pecaminosidad y su pecado, y reconoce la enorme santidad y pureza y justicia de Dios, en medio de esto viene el Evangelio. Viene la buena noticia del reino de Dios. Y ahí está la respuesta. En lo que hemos observado ya la semana anterior también, lo que es por un lado la gracia de Dios, solo es por gracia. Y por otro lado, es lo que estamos observando ahora, es el creer a Dios y en Dios. Es nuestra fe y nuestra depositar nuestras vidas en el señorío de Él. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, de la buena noticia que ha venido Jesucristo a proclamar y a realizar. Jesús no solamente ha proclamado el Evangelio, Él lo ha realizado también. Él ha hecho que sea esta buena noticia una realidad. Al predicar, al venir y al morir en la cruz y al resucitarse de los muertos. Entonces se hizo realidad la buena noticia. Entonces, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio está el poder de Dios. Como decía Jesús, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. La gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Decían los apóstoles. Y Jesús da esta tremenda respuesta en este relato, ¿no es cierto?, del joven rico, ¿no? Se recuerda, ¿no? Ahí dicen eso, ¿no? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntan los apóstoles, ¿no? Lo que es imposible para el hombre, Dios lo ha hecho posible. Amén. Entonces, por eso, el Evangelio es poder de Dios. Ya no es tu obra, no es el poder tuyo ni mío, sino es el poder y obra de Dios para salvarnos. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí está la respuesta para Job, que posteriormente reconoció recién, porque Job estaba en un camino de conocer a Dios más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el hombre puede ser justificado delante de Dios? Por un lado, por la misma obra de Dios, y por otro lado, es para todo aquel que cree en este Dios. Amén. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también al griego. Aquí hace esa afirmación que no hay diferencia ya. Antes de Jesucristo había una diferencia, ¿no? Nosotros, los judíos, nosotros, el pueblo de Dios, nosotros, y a ellos, los mundanos, los sucios, los pecadores, los malvados. El Evangelio hasta esto ha superado. Es para judíos, ese poder del Evangelio para la salvación, y es para las naciones también, es decir, para todo ser humano. Amén. Verso 17. Porque en el Evangelio, ¿qué se manifiesta? Esta justicia que preguntó Job, ¿cómo el hombre puede ser justificado? Porque el derecho no puede ser doblado. Porque la justicia no puede ser cubierta, no puede ser doblada, no puede ser tergiversada. Entonces, ¿cómo el hombre puede ser justo delante de Dios? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿De qué manera? Dice, por fe y para fe.
Dile a que está a tu lado, por fe y para fe. Por fe y para fe. Es decir, tú debes creer y tú vas a seguir creyendo. Como decía Jesús también, el que permanece hasta el fin será salvo. Es decir, todo el tiempo hay que seguir permaneciendo en esta fe. No solamente un día cuando me he convertido, he creído, y luego he hecho mi vida, como ya fui salvo, entonces ya, no, o sea, es creer de principio a fin. No como obra, sino que es un estilo de vida que uno cree en Dios y cree en el Evangelio y cree en la obra de Jesucristo. Amén. Entonces, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se muestra, se manifiesta por fe y para fe. Y ahí viene también una antigua escritura de los profetas. Dice, como está escrito. ¿Se recuerdan cuando hemos hablado? Todo ya está escrito. O sea, los apóstoles no se inventaron novedades, sino todo está basado en las Escrituras. Y haríamos mucho bien que nosotros también así nos basamos en las Escrituras, ¿no? Pablo siempre se manifestaba a través de las Escrituras, ¿no? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Es una palabra del Evangelio del Reino de Dios sumamente importante. Muchas veces repetido en el Evangelio, en el Nuevo Testamento mismo, ¿no? De que el hombre pecador será justificado delante de Dios por fe, por fe. Por eso, y esto ha reconocido la Reforma, solo es por fe. No es por obras complementarias o lo que el hombre pudiera hacer, sino es solo por fe. ¿Por qué? Porque eso dice las Escrituras justamente. Es por fe. Amén. Vayamos a Gálatas capítulo 3, por favor. Verso 10. Gálatas 3:10. Dice, porque todos los que dependen de las obras, aquí dice de la ley, ¿no? Todos los que dependen, aquí era un problema en particular. Ellos querían para ser aceptos delante de Dios, los Gálatas, para ser aceptos delante de Dios, ellos pensaban que debían hacer obras complementarias cumpliendo la ley de Moisés y cumpliendo la ley de Moisés siendo gentiles. Estamos hablando, ¿no? Siendo gentiles, los Gálatas eran gentiles, ¿no? Como nosotros de las naciones. Entonces ellos pensaban y les han lavado el cerebro, ¿no? Algunos han llegado a ellos y les han hablado así. Ustedes no pueden ser salvos así nomás creyendo. Ustedes tienen que hacer también las obras de la ley. Ustedes tienen que circuncidarse, tienen que creer en Moisés, tienen que las obras de Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que celebrar el Shabbat, tienen que hacer estas festividades, tienen que hacer esto para poder aceptos delante de Dios. Y Pablo dice, si tú vuelves a depender de las obras de la ley, si tú vuelves a esto para ser justo delante de Dios, para ser acepto delante de Dios, si tú vuelves a esto, ¿bajo qué estás? Oye, no solamente dice Pablo, es incorrecto. Pablo dice, estás bajo maldición. Oiga, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y el tema justamente es aquí, sea acepto delante de Dios. Están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en ¿cuántas cosas? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú piensas que para ser justo y acepto delante de Dios es hacer obras complementarias de la ley, entonces estás bajo maldición. ¿Por qué? Porque tú no solamente puedes escoger algún mandamiento que tú debes hacer o no debes hacer, sino tú estás obligado a cumplir toda la ley. No solamente algo que a ti te parece, sino toda la ley.
para ser justo. Si tú piensas para ser justo y acepto y salvo delante de Dios, debes hacer algunas obras de la ley, algunas obras complementarias. Estás bajo maldición. ¿Por qué? Porque entonces tienes que cumplir toda la ley. Toda la ley. ¿Y cuánto es toda la ley? ¿Se recuerdan? No solamente son 10 mandamientos. ¿Cuántos son? 613 mandamientos. Si tú piensas, mira, hemos acabado de compartir los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero en ningún momento se ha dicho es para que Dios te acepte. Es para que Dios te salve. Es para que Dios te ame. En ningún momento. Porque no es para esto. Pero ellos pensaban que debían hacer obras complementarias. Y Pablo decía, entonces están bajo maldición. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Qué dice Pablo? Es evidente. Está clarito. Ninguna obra puede realizar el hombre para ser justo delante de Dios. ¿Cuál es la única forma que el hombre puede ser justo delante de Dios? El justo por la fe vivirá. Por eso, para la Reforma era muy importante reconocer, otra vez, no es establecer, sino reconocer en las Escrituras. No, pero es por fe. No es por obras, es por fe. Dile a que está a tu lado, es por fe. El justo por la fe vivirá. 1 Corintios capítulo 15. Verso 1. Además os declaro, hermanos. Aquí, en algún momento lo hemos compartido, esas palabras. Se reconoce y se entiende. Aquí hay una síntesis, un resumen al extremo del Evangelio de Jesucristo. Y varias veces dice aquí Pablo, porque escrito está. Porque escrito está. ¿No? Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Por qué siempre hablan de las Escrituras? Porque así los apóstoles, también el Señor Jesucristo, predicaban y hablaban y enseñaban, todo basado en las Escrituras. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Aquí también, o sea, si no es por fe, entonces es en vano todo. Es a través de la fe tú te incluyes o el ser humano está incluido en el Evangelio. Y a través de la fe lo debe escuchar, a través de la fe debe permanecer en el Evangelio, a través de la fe debe realmente mantenerse en el Evangelio. Por eso Pablo decía, se comienza con fe y se termina en fe. Es por fe y para fe. Desde el inicio es la fe, hasta el fin es la fe. Todo el tiempo de nuestro correr como cristianos es siempre por fe. Siempre es por creer en lo que Dios hará, en lo que Dios pueda hacer en ti y en mí a través de nosotros. Siempre es por fe. Y por su gracia, por su misericordia, y siempre es para agradar y buscar al Señor Jesucristo. Y todo lo aprendemos de las Sagradas Escrituras. Amén. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y cuando Pablo lo recibió, ¿qué hizo él? Aquí no lo dice, ¿no? Pero debemos entender esto. Cuando Pablo recibió la palabra del Evangelio, ¿qué hizo él? Lo creyó.
Eso recibí aquí. Yo he recibido esta palabra, ¿no? Y lo he creído. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué dice? Conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Él murió por nuestros pecados. Entonces, si algo nos separa de Dios, ¿cómo se llama? El pecado. ¿Y qué supera ahora el pecado? El sacrificio y muerte de Jesucristo en la cruz. Listo. O sea, al final estamos bien tranquilos, ¿me explico? Y eso siempre durante siglos y los 2000 años no se ha entendido. ¿Cómo que así nomás? Ahora tú crees y ya, lo justo delante de Dios. Amén. O sea, así es. Porque no hay otra forma, porque Dios lo ha establecido así, te guste o no te guste, lo aceptas o no, lo entiendes o no, quieres o no. Yo he sido aceptado por Dios en Jesucristo por su sacrificio y yo lo creo, punto. Puedo morir hoy día y me voy a los reinos de Dios, o estoy en los reinos de Dios. Amén. ¿Hoy tan fácil? Sí. Porque nada yo puedo aportar. ¿Qué cosa voy a aportar para impresionar a Dios? Ay, qué santito. ¿Qué puedo hacer yo para que me diga Dios, ay, qué santito? Nada. Verso 4. Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Otra vez, conforme a las Escrituras. Eso es lo que creemos. Cristo murió por mis pecados. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día, afirmando todo lo que Él había dicho. Y eso lo creo. Listo para morir. ¿Estás listo para morir? Listo para morir. O sea, no hay miedo, no hay terror, no hay nada. Cada día debemos estar listos. Si mañana no despierto, no debemos estar preocupados. Porque hemos creído. Dile a que está a tu lado, porque solamente por fe. Amén. Lucas 23, verso 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Verso 41. Aquí es el ladrón. ¿Se recuerdan? Nuestras Biblias lo llaman, ¿han visto? El buen ladrón. No existe buen ladrón. Los ladrones son malos por si acaso, ¿no? No existe buen ladrón. Yo sé a dónde apuntan de repente las sociedades bíblicas cuando escribí ahí. No es de la Biblia por si acaso, ¿no? Sino la sociedad bíblica, los hombres han puesto ahí el buen ladrón. Dice, creo que hay buen ladrón, ¿no? En la Reina Valera, ¿no? El buen ladrón, ¿no? No es un buen ladrón. Es el ladrón que ha creído. Es el ladrón que se ha arrepentido. ¿Y fue salvo? ¿Qué, así nomás? ¿No ha hecho nada? Dile, es que es por fe. Es el ejemplo con qué obra complementaria ha podido hacer él. Ninguna obra complementaria ha podido hacer. ¿Por qué? Porque luego después, ¿qué? Después de creer, murió. La única obra que ha podido hacer es morir. Pero eso no es nada, me explico. Murió. Se acabó su vida. Solo ha creído. Con el último respiro ha creído. ¿Y qué le dice? Vamos a observar. Nosotros a la verdad, dice el buen ladrón, ¿no? El ladrón creyente, más bien debemos decirlo. Nosotros, dice este ladrón, a la verdad justamente padecemos.
Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Qué hizo? Robó, era un ladrón. Mas referente a Jesús, ningún mal hizo. Y ahí vienen las palabras importantes, 42. Y dijo a Jesús, se dirigió a Jesús con su corazón, con su vida, con sus palabras. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es una confesión de fe aquí. Es una confesión de fe aquí lo que el ladrón hizo. Jesús, pongo mi vida en tus manos. Jesús, tú eres el Señor. Jesús, solo depende de ti si yo voy al reino o voy al infierno. Solo depende de ti, Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le respondió Jesús? Eso es importante. ¿Qué le respondió Jesús? Verso 43. Entonces Jesús le dijo, amén, ha dicho Jesús. Amén, ha dicho Jesús. Aquí lo traduce desierto. Una verdad contundente y firme. Eso significa aquí la palabra amén. Una verdad contundente y firme, incambiable, ya no cambia más. Cuando Jesús dice desierto, a veces incluso dice, se recuerda en el Evangelio de Juan hemos hablado desierto, desierto, os digo, ¿se recuerdan? Amén, amén, verdad, verdad. O sea, ¿cómo dice la Biblia de las Américas acá? ¿Dice también desierto o en verdad te digo? Aquí dice en verdad te digo. Aquí dice la verdad absoluta Jesús. ¿Y qué dijo Jesús a este ladrón? Que depositó su suerte, para decirlo así, en las manos de Jesús. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Otra palabra para el reino. Eso hace referencia al jardín de Edén, ¿verdad? Donde todavía estaba muy bien la humanidad, como Dios lo había creado. Eso hace referencia. Tú serás restaurado completamente. Tú estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces, eso es solamente por fe. Ninguna obra voluntariamente él haya podido hacer. Nada ha podido hacer, ¿no? Claro, algunos de repente vienen con unas raras ideas. No, pero él ha pagado por su pecado. O sea, nosotros tenemos que pagar por nuestro pecado también. O sea, entonces, todos los que mueren entonces pagando por nuestros pecados, porque la suerte del pecado, ¿qué es? La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces todos los morimos, entonces vamos al cielo. Entonces, ¿para qué murió Cristo? O sea, se dan cuenta que no funciona así. No podemos tergiversar el evangelio. Este ladrón se salvó, ¿por qué? No porque murió en la cruz, sino porque el otro también murió en la cruz, ¿o no? Y un montón de otros ladrones también murieron en la cruz, ¿y todos serían salvos entonces? No, pues. Solo este ladrón Jesús le aseguró la salvación. ¿Por qué? Porque depositó con su fe su vida y su suerte y su existencia y su eternidad en las manos de Jesús. Creyó en Jesús. Amén. Entonces, ahora, eso digamos era contextualmente en la época de los reformadores también. Hoy día es importante también reconocer esto. Yo creo que sí, y mucho más bien, ¿no? Donde nosotros también actualmente debemos entender, debemos estar contra obras muertas para que nosotros podamos pensar que podemos aportar algo a nuestra justificación, a nuestra aceptación por parte de Dios y por nuestra salvación. O que Dios nos ame, que Dios nos acepte, que yo tenga que hacer obras. No.
Es más, siempre decimos, por ejemplo, si servimos en la iglesia, hacemos algunas obras o buenas obras a personas, algo hacemos bien, y tu intención, tu objetivo es porque quieres con esto agradar a Dios y buscar el amor de Dios y buscar ser acepto delante de Dios, entonces estás mal. Discúlpame, hermano, hermana, estás mal todavía. Todavía tienes que completar tu fe. Tú no sirves porque tienes que buscar la aceptación. Si ese es tu objetivo, si esa es tu intencionalidad, mejor dejar de hacer lo que estás haciendo, porque eso no te va a salvar. Recién cuando tú entiendes, aún no hacer nada. Dios te ama y Dios te ha aceptado y Dios te ha salvado, listo. Y recién tú haces alguna buena obra, por ejemplo, a un necesitado, por amor a esta persona, porque te constriñe y te empuja realmente el amor de Dios y del amor a las personas, por el puro afecto de amar a la persona, y ahí tú haces algo, no para hacer. Entonces esta obra realmente es una buena obra. O sea, una buena obra no se caracteriza solamente porque haces alguna bondad hacia otro, sino buena obra se caracteriza porque realmente es una buena obra, porque tú entiendes, no es para ser acepto delante de Dios, ¿no? Porque si yo lo hago para ser acepto delante de Dios, no es una buena obra, aunque ayuda a la otra persona, pero no es una buena obra. La Biblia lo llama, es una obra muerta, no sirve. Y Dios no va a aceptar esta obra, porque si es con la intencionalidad de impresionar y de que Dios me pueda aceptar, entonces Dios no acepta estas obras, porque no sirven, son obras muertas. O de repente obras de canje, como lo que hemos establecido ya, ¿no? O de repente obras de la ley de Torah. Hoy día muchos hablan, ¿no? De la Torah y de cosas, y del Shabbat, y de la comida de los judíos, y sus festividades, su calendario, y montones de cosas. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas en lo que algunos dicen, pero ojalá no sea el objetivo de hacer estas cosas del antiguo pacto, de la Torah, para ser acepto delante de Dios. Porque si lo harían con esa intención, estarían bajo maldición. Y Dios no va a aceptar esto. Amén. Y con este fin todo, ¿a dónde llegamos? Que también se ha reconocido posteriormente, viviendo de esta forma, entendiendo solo es por la Escritura, solamente llegamos a Dios a través de Jesucristo, solamente es por la acción de Dios, de su gracia y misericordia, y solamente el hombre puede creer en Jesucristo, y es la única forma de poder ser salvo, por creer y por tener fe en el Señor Jesucristo. Es la única forma así. ¿Cuál es el objetivo final de todo correr y de todo vivir y de todo hacer de la iglesia y todo lo que nosotros buscamos? ¿A quién merece toda la gloria y toda la honra? Solo a Dios. Y eso justamente es el quinto reconocimiento de la Reforma. Si alguien será glorificado, si alguien será honrado en extremo, es solo Dios, solo Dios. En latín suena soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Es el apóstol Pablo, lo hemos leído, ¿verdad? Cuando habla de la salvación, no es por obras, sino es por gracia y por fe, para que ninguno se gloríe, ¿se recuerdan? Sino que la gloria de Dios, la gloria tiene que ser para Dios, para que nadie se gloríe. ¿Cuál era el problema contextual histórico de reconocer la gloria es solo para Dios y no a los hombres?
porque se realiza hasta el día de hoy la veneración a María, la veneración a los santos, la veneración a ángeles y la veneración a estatuas e imágenes. Por eso, y daban gloria y se arrodillaban y besan, y hasta el día de hoy, ¿o no? ¿Veneran hasta el día de hoy o no? Hay una cuestión, ahí dicen, no adoramos, veneramos. Perfecto, yo no tengo problema. ¿Por qué no tengo problema? Pero si Dios sí tiene problema con eso. No hablamos solo, la palabra de Dios no solamente habla de adoración, sino habla también de veneración. De venerar. Y ellos mismos, sus propias palabras sale, porque el catequismo habla. Nosotros veneramos a la Virgen María. Nosotros veneramos a las estatuas e imágenes. Nosotros veneramos a los santos. Nosotros veneramos a los ángeles. De sus propias palabras sale. Pero ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Ni te postrarás, ni los venerarás. Amén. Vayamos a Éxodo capítulo 20, justamente ahí está. No solamente la adoración es solo para Dios y la gloria es solo para Dios, también la veneración es solo para Dios. Cuando dicen, nosotros no adoramos, sino veneramos, igual está mal. Llames como quieras, ¿sí o no? A veces hoy día, ¿no? En vez de llamarlo aborto y matar a un infante dentro del vientre, ¿cómo lo llaman hoy día? Salud sexual. O sea, por cambiar el término, ¿se mejoró el asunto? Interrupción del embarazo. Interrupción, o sea, ¿y cuándo lo vuelves a iniciar? O sea, lo he interrumpido. Qué bien, ¿y cuándo lo vuelves a tomarlo? O sea, no porque tú cambies el término, interrupción de embarazo. Sacar la guagua ahí del vientre, no estás interrumpiendo, lo estás exterminando. No porque usan hoy día términos que suenan más bonito y más aceptable, ya el asunto cambia. Hoy día se dan cuenta, solamente con algunas palabritas quieren ponerlo más bonito. Salud sexual. ¿Salud sexual? Yo sé que cuando cuando dos personas entran al hospital y luego sale solamente ella, porque el otro se quedó ahí en un basurero. Eso no es salud. Salud para ella, pero muerte para el otro, o para la otra también, ¿o no? Entonces, no porque dicen, no adoramos, veneramos, no por eso se mejora. Mira lo que dice 23, o sea, 20, verso 3. No tendrás otros dioses delante de mí, 4. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, 5. No los adorarás, ni los servirás. Esa es la Biblia de las Américas, muéstrame la Reina Valera. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ni siquiera las honrarás. Venerar es todavía más fuerte que honrar. ¿Me explico? O sea, porque podrían inventarse ahora, bueno, ya no veneramos, honramos. Hasta eso no debes hacer. Ni honrar, ni servir, ni nada, ni deberías ni mirarlo. Ese es el contexto, es el entendimiento. Lo que dicen los abogados, el espíritu, la atmósfera, el espíritu de esta ley, es que para que tú ni lo tomes ni en cuenta algún ídolo, alguna estatua, alguna imagen, ni nada. Tú nada tienes que hacer. Como yo dije en algún rato, ni siquiera debes reponer la pintura. Debes dejarlo ahí, envejecerlo. Nada debes hacer. Debes sacarlo de tu mirada. Amén. Eso significa, ni te inclinarás, ni los honrarás. Vayamos a Romanos capítulo 1, verso 25, rápidamente.
Es justamente característica de la maldad del ser humano. No da la gloria únicamente a Dios, sino a otros seres y cuestiones. Justamente es la característica de la perversa generación en la cual vivimos, como decía Pedro. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Se recuerdan? Sed salvos de esta generación perversa. ¿Cuál es la mayor característica de una generación y humanidad perversa? En términos bíblicos hablando, lo que nos interesa y nos importa. ¿Cuál es la característica? Lo perverso del mundo en el cual vivimos. No da la gloria solo a Dios, sino a los demás, y glorificar y reconocer y honrar extremadamente a los demás. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, otra vez, no dice adorando ni siquiera, dice honrando, venerando, y esa es la maldad justamente. No adoramos, veneramos, ¿y qué tiene? Es igualmente malísimo. ¿Qué hace la humanidad? Honrando y dando culto a ¿quiénes? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Quién debe ser honrado y adorado y buscado y glorificado? Es Dios. Es la característica de gente que ha nacido de nuevo. Es característica de gente que son de la nueva creación de Cristo. Es la característica de gente que ya vive en la existencia del reino de Dios. Que han entendido la gloria es solo para Dios. Salmo 115, verso 1. Ora este salmo y dice, no a nosotros, oh Jehová, y 2 veces. ¿Tú crees que cuando algo dice así 2 veces como Jesús, no? De cierto, cuando Jesús dice algo 2 veces, eso ya tiene mucha contundencia, es muy vehemente. Claro, si aquí dice 2 veces, no a nosotros, Jehová, no a nosotros. Dile a que está a tu lado, no a nosotros, no a nosotros. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, sino la gloria es para Dios. Soli Deo gloria. Solamente a Dios la gloria, no a nosotros, no a nosotros. Amén. 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al rey, ¿cuál rey? ¿Cuál rey? De los siglos. No un rey humano que se muere ahí. El rey de los siglos. ¿Y cómo es este rey? Nuestro rey es de los siglos. ¿Qué más es él? Inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es nuestra acción, esa es de gente que han entendido y viven en el reino de Dios. A Dios el honor y la gloria. Adoración. Y en Apocalipsis, ¿cuántas veces dice esas palabras? Toda la honra, toda la adoración, todo el poder, toda la gloria, por siempre y eternamente a nuestro Dios. Amén. Y finalizando con esa tremenda palabra en Romanos 11. Y fíjense, ¿qué es Romanos capítulo 11, versículo 36? Del capítulo 1
hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo hace una larga descripción y enseñanza, del Evangelio del Señor Jesucristo. Del capítulo 1 comenzando hasta el capítulo 11, incluyendo tanto a gentiles y a judíos, explicando montones de cosas, pero todo enfocado en enseñar y en aclarar y proclamar el Evangelio del reino del Señor Jesucristo, del 1 al 11. ¿Y cómo finaliza el apóstol Pablo de predicar y anunciar el Evangelio del reino del Señor Jesucristo? Termina con estas palabras. Ese es el fin del Evangelio. Eso es el propósito del Evangelio. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Y Pablo dice, amén. Solo a Dios la gloria. Eso es por un lado el reconocer en la Reforma, porque ¿qué había pasado? Daban gloria, honra y veneración hasta el día de hoy, incluso a María, a los santos, a los ángeles, a las estatuas y a las imágenes. Es el contexto histórico de solamente la gloria a Dios y no a los hombres. No a los hombres, como cita el Salmo 115. Pero ¿será vigente hoy día también? Debemos nuevamente proclamar con vehemencia, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros ni a ninguno de nosotros, sino solo a Dios la honra y la gloria para siempre. ¿Será necesario también proclamarlo así hoy día? Yo creo que sí. Porque hoy día se da demasiada veneración, tal vez no utilizan el término, pero demasiada de honra a hombres, predicadores y cantantes cristianos. En el mundo incluso utilizan el término para sus cantantes preferidos. Mi ídolo. ¿Me escuchas eso? ¿Cuál es tu ídolo? Michael Jackson, qué sé yo. Bueno, te cuento, ya murió. ¿No? Mi ídolo. Y usted sabe lo que significaba la palabra ídolo, ¿no? Viene de idolatría, ¿no? De ídolo realmente, de dar honra y todo esto. En el ámbito cristiano, tal vez no utilizan el término, pero muchos toman la misma acción para con cantantes cristianos y para con predicadores o apóstoles y profetas conocidos y famosos. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender en el reino de Dios? Tú no puedes dar honra y gloria a un predicador, a un apóstol, a un profeta, a un hombre, a una mujer, cantantes, actores cristianos, aunque sean los mejores cristianos, lo que tú quieras. La honra y la gloria y el reconocimiento siempre damos únicamente a Dios. Nunca iremos ahí detrás de un cantante o de un predicador, ¿no? Firma, mi voz, ay, mira yo con él, qué sé yo, ¿no? No hagamos eso. A veces los mismos cantantes o predicadores tienen una cierta culpa también, pero a veces el pueblo también los empuja así. ¿Me explico? Los empujan también, el mismo pueblo los empuja así. Y ellos empiezan a creérselo también. Es un problema. Hay de repente cantantes o predicadores que se han mantenido en la humildad, pero sabemos también, otros no, se lo han creído. Y por eso, hasta el día de hoy, es sumamente vigente decir no a los hombres la gloria, no a nosotros, ni a ellos, ni a nadie, sino solamente honra y gloria a nuestro Dios. Amén. Nos pongamos de pie, por favor.